En el mercado abundan los productos para el pelo. Shampoos, acondicionadores, máscaras reparadoras, serums. Antes de que llenes tu carrito de compras en tu tienda online favorita, quiero que veas este video. Te voy a hacer un listado de productos que, como dermatólogo, no recomiendo y que a lo mejor estabas a punto de comprar. Hola a todos, hola comunidad de Simunis, bienvenidos a un nuevo video. Hoy vamos a hablar sobre el cuidado del pelo. Por lo general, les subo videos comentándoles qué producto comprarse para mejorar la salud y la calidad de su pelo. Hoy quiero hacer algo distinto. Hoy quiero contarles qué productos no deberían comprar, teniendo en cuenta las características de su pelo y de su cuero cabelludo. Digamos que este video podría actuar como una lista de prohibidos. Yo sé que muchos productos se ponen de moda y nos dan muchas ganas de probarlos, pero si su formulación o sus componentes no son lo que nuestro pelo necesita, lamento decirles que no deberíamos usarlos. Es por eso que armé un listado de productos que no deberían comprar, según su tipo de cuero cabelludo y según el estado de su fibra capilar. No es que los productos sean malos, ojo, sino que son productos que no están hechos para ustedes. Y para no dejarlos con un mal sabor de boca, les voy a hacer después una lista de productos que sí recomiendo, como para complementar. Excelente. Antes de mencionar productos, déjenme, refrescar dos conceptos básicos para entender el resto del video. 1. Recordemos que el shampoo tiene como objetivo lavar el cuero cabelludo y el pelo. A la hora de elegir un shampoo, debemos adecuarnos a las necesidades de nuestro cuero cabelludo, cuán graso o seco sea este. Cueros cabelludos grasos van a requerir agentes limpiadores fuertes. Cueros cabelludos secos van a requerir limpiadores más gentiles como para no irritarse. 2. Los acondicionadores son productos que buscan mejorar el estado de la fibra capilar. Se aplican sobre el largo del pelo y se eligen dependiendo del estado de la fibra. Para esto, está bueno conocer su grado de porosidad. La porosidad nos habla del estado de la cutícula e, indirectamente, del estado de la fibra capilar en sí. El pelo puede tener una porosidad baja, cuando la fibra está sana, media, cuando la fibra está más o menos, o alta, cuando la fibra está dañada, y requiere que la reparemos urgentemente. Shampoo se usa en el cuero cabelludo y se elige según las características de este. Acondicionador se usa en el largo del pelo y se elige según el estado de las fibras capilares. ¿Me siguen hasta acá? ¿Arrancamos con el video? Uy, suena lindo. Deja que me ponga unos jeans y una... un momento, ¿quién habla? Empecemos con shampoos que no recomiendo para cueros cabelludos grasos. Un cuero cabelludo graso es un cuero cabelludo que produce mucho sebo. El sebo es algo bueno. Ayuda a que el pelo esté lubricado, protegido, disminuye la fricción. Cuando lo producimos en exceso, podemos sentir que nuestra cabeza está sucia, que el pelo está opaco y estéticamente no nos gusta. En algunos pacientes predispuestos, incluso, puede existir caspa, la cual puede resultar bastante molesta. Un pelo graso requiere que lo lavemos diariamente, requiere que removamos ese exceso de oleosidad para que pueda sentirse ligero, limpio, agradable tanto a la vista como al tacto. Es por eso que no recomiendo utilizar shampoos que no tengan limpiadores lo suficientemente fuertes para lograr esta misión. No me sirve de nada tener un shampoo incapaz de barrer correctamente el sebo si lo que tengo es una piel cabelluda súper oleosa. Y acá quiero hacer una mención a los sulfatos. Yo no sé si ustedes se han percatado, pero en los últimos años se ha hecho una gran campaña en contra de los sulfatos. Los sulfatos no son más que moléculas limpiadoras potentes capaces de barrer correctamente el sebo producido por la piel de la cabeza. Son necesarios para personas con el cuero cabelludo muy oleoso. Tratar de lavar un cuero cabelludo graso con un shampoo sin sulfatos es como querer lavar, no sé, la fuente del horno llena de aceite sin detergente. El aceite no se va a ir. Es cierto que si tenemos cueros cabelludos sensibles o resecos, los sulfatos pueden resultar irritantes. Pero si no es ese nuestro caso, el odio por los sulfatos, la verdad, no tiene sentido. ¿A qué voy con esto? A que no recomiendo el uso de shampoos sin sulfatos para cueros cabelludos grasos. Si tenés un cuero cabelludo graso y usás uno de estos shampoos, vas a sentir que no te lavaste el pelo
o vas a necesitar lavarte con shampoo varias veces seguidas. Por otro lado, hay que mencionar también que algunos shampoos no solo que no tienen limpiadores fuertes, sino que también pueden contener algunos ingredientes que pueden contribuir en el grado de oleosidad del cuero cabelludo. Si bien el objetivo del shampoo es limpiar, algunos shampoos orientados para un cuero cabelludo más bien seco tienen aceites, limpiadores débiles y aceites. Combo mortal para cueros cabelludos grasos que lo que buscan es una limpieza profunda que deje el pelo ligero y limpio. Atentos también a este tipo de shampoo. Entonces, para este tipo de cuero cabelludo no recomiendo shampoos con limpiadores suaves, shampoos sin sulfatos, shampoos con aceites o componentes que sumen oleosidad. Les puedo mencionar como ejemplos de productos que no recomiendo para este tipo de cuero cabelludo: al shampoo Nutrición Profunda de Bagovit, al shampoo de palta de la línea Fructis de Garnier, al shampoo de Aveno, el shampoo Johnson's Baby, el shampoo libre de sulfatos de Biferdil, el shampoo de Proavenal, el shampoo Protege y Repara de Herbal Essences, el shampoo Hidratación Intensa de Capilatis, el shampoo Nutrición Instantánea con aceite de argán de Capilatis, el shampoo Óleo Extraordinario del Viv, el shampoo Reparación Total 5 del Viv o el shampoo Óleo Nutrición de Dove. Como productos que sí recomiendo para este tipo de cuero cabelludo, les puedo mencionar al shampoo Dercos de Vichy, los shampoos Head and Shoulders en general, al shampoo de aloe vera de Garnier, el shampoo Detox Natural de Capilatis, el shampoo purificante de Clorane o el shampoo de arcilla purificante del Viv. Hablemos ahora del cuero cabelludo seco. El cuero cabelludo seco es el escenario opuesto al que vimos recién. Un cuero cabelludo donde la producción de sebo es menor. Por ende, no necesitamos una limpieza profunda o potente. Este tipo de cuero cabelludo, al estar desprovisto de la protección del sebo, puede irritarse fácilmente con el uso de agentes limpiadores fuertes o ciertos activos, tales como por ejemplo el ácido salicílico. Es por eso que a la hora de elegir un shampoo debemos ir por alguno que tenga limpiadores gentiles o combinaciones de limpiadores fuertes y débiles para que no se genere irritación y la piel cabelluda no sufra. Es en estas personas que pueden ser útiles los famosos shampoos sin sulfatos. Este tipo de cuero cabelludo se ve mucho en adultos mayores, donde la producción de sebo disminuye y el pelo no se engrasa tanto. ¿Vieron que muchas mujeres van a la peluquería una vez por semana a lavarse el pelo? Es por eso, justamente. La producción de sebo en la piel cabelluda disminuyó producto de la edad y el pelo no se les ensucia. Es en este escenario que shampoos con aceites que ayuden a contrarrestar la resequedad de la piel pueden ser útiles. No recomiendo entonces shampoos con limpiadores fuertes, shampoos sin ingredientes que ayuden a contrarrestar la resequedad de la piel cabelluda. Es así que les menciono ejemplos de shampoos que no recomiendo para personas con este tipo de cuero cabelludo: el shampoo Dercos de Vichy, los shampoo Head and Shoulders en general, el shampoo de aloe vera de Garnier, el shampoo Detox Natural de Capilatis, el shampoo purificante de Clorane, el shampoo arcilla purificante del Viv. Sí recomiendo productos tales como el shampoo Nutrición Profunda de Bagovit, el shampoo de palta de la línea Fructis de Garnier, el shampoo de Aveno, el shampoo libre de sulfatos de Biferdil, el shampoo de Proavenal, el shampoo de hidratación intensa de Capilatis, el shampoo Nutrición Instantánea con aceite de argán de Capilatis, el shampoo Óleo Extraordinario del Viv, el shampoo Reparación Total 5 del Viv o el shampoo Óleo Nutrición de Dove. Pasemos ahora a hablar de los acondicionadores. Los acondicionadores tienen como objetivo mejorar el estado de la fibra capilar del pelo. No se ocupan del grado de oleosidad del cuero cabelludo. Si ustedes quieren tratar la oleosidad del pelo, la clave está en el shampoo. Ciertos acondicionadores muy buenos para determinado tipo de pelo pueden resultar malísimos para otros. Es muy importante saber reconocer el estado de nuestra fibra capilar para saber qué acondicionador comprar. Leo un montón de comentarios en redes sociales de personas que dicen que se compraron tal o cual acondicionador y les resultó malísimo. Yo creo que en la mayoría de los casos lo que sucede es que nadie nos enseña cómo elegir un acondicionador realmente y terminamos comprando el que está de moda, el que tiene olor rico o el que está en promoción. Esto, obviamente, aumenta las chances de que usemos el producto y no nos guste. Pero no porque sea malo, porque no era para nosotros. Veamos acondicionadores que no recomiendo para. Primero, pelo de porosidad baja. El pelo de porosidad baja es un pelo sano. Su cutícula está bien y no requiere que la recuperemos. Requiere que mantengamos su estructura. Puedo mencionar como ejemplo de este tipo, por ejemplo, al pelo de personas que nunca se lo tiñeron y que no usan plancha ni secador, al pelo de los nenes chiquitos, como para que tengan una idea.
Ya que el pelo está sano y la estructura de la fibra está conservada, no necesitamos de ingredientes tales como las proteínas, el aceite de coco, el aceite de argán, manteca de karité, ni aminoácidos, como para mencionarles algunos. Estos están destinados a pelos que están dañados, que requieren reparar y reforzar su cutícula. Es por eso que no recomiendo ninguno de los siguientes acondicionadores para este tipo de pelo: el acondicionador Reconstrucción Completa de Dove, el acondicionador Óleo Nutrición de Dove, el acondicionador Regeneración Extrema de Dove, el acondicionador con aceite de argán de Herbal Essences, el acondicionador Reparación Total 5 del Viv, el acondicionador Óleo Extraordinario Nutrición Universal del Viv, el acondicionador de coco de Garnier, el acondicionador de palta de Garnier, el acondicionador Nutrición Instantánea de Capilatis, el acondicionador con queratina vegetal de Capilatis, el acondicionador Cauterización Reparadora de 3M. Tampoco es necesario el uso frecuente de mascarillas, simplemente porque el pelo no lo necesita. Sí recomiendo el acondicionador de aloe vera de Garnier, el acondicionador Hidratación de Dove, el acondicionador de sandía de Garnier, el acondicionador Cuidado Delicado de Dove, por mencionarles algunos ejemplos. Hablemos ahora de pelo de porosidad media. El pelo de porosidad media tiene cierto grado de daño a nivel de su cutícula, pero no es un daño excesivo. Requiere de ingredientes que ayuden a reparar su estructura, pero no al nivel de un pelo de porosidad alta. Acá sí, los aceites y los ácidos grasos son necesarios. No recomiendo productos que estén orientados simplemente a mantener. Si a esta cutícula le damos únicamente productos con ingredientes orientados a mantener y no a reparar o mejorar, vamos a sentir que el acondicionador no funciona. Y sí, la verdad es que el acondicionador no estaría funcionando porque elegimos uno que no tiene con qué. ¿Por qué nadie me lo dijo? ¡Ay, debo haber parecido un idiota! Es por esto que no recomiendo para este tipo de pelo productos tales como el acondicionador con queratina vegetal de Capilatis, el acondicionador de aloe vera de Garnier, el acondicionador de sandía de Garnier, el acondicionador Cuidado Delicado de Dove, el acondicionador Arcilla Extraordinaria del Viv, el acondicionador Detox Natural de Capilatis. Sí recomiendo el acondicionador de coco de Garnier, el acondicionador de palta de Garnier, el acondicionador Reparación Total 5 del Viv, el acondicionador Óleo Extraordinario del Viv, el acondicionador Óleo Nutrición de Dove. Hablemos ahora del pelo de porosidad alta. El pelo de porosidad alta es el que necesita que lo reparemos, que lo nutramos a full, que le reconstruyamos su estructura porque está dañada y que tan mal le hace. Acondicionadores sin proteínas, sin aminoácidos, sin aceites que cumplan con este cometido son acondicionadores que vamos a sentir que no hacen nada, que los usamos y el pelo sigue igual. Es por eso que no indico para este tipo de pelo productos tales como el acondicionador de aloe vera de Garnier, el acondicionador de sandía de Garnier, el acondicionador Cuidado Delicado de Dove, el acondicionador Arcilla Extraordinaria del Viv, el acondicionador Detox Natural de Capilatis, el acondicionador Hidratación de Dove o los acondicionadores de Head and Shoulders en general. Sí recomiendo el acondicionador con queratina vegetal de Capilatis, el acondicionador Óleo Extraordinario del Viv, el acondicionador Kera Solutions de Vichy, el acondicionador Kera Liso Brillo y Oleosidad del Viv, el acondicionador Dream Long Liss del Viv, el acondicionador Regeneración Extrema de Dove, el acondicionador Hydra Liss de Garnier, el acondicionador Reconstrucción Completa de Dove. Hablemos brevemente del pelo con rulos. El pelo con rulos es particular. Suele ser de porosidad alta, suele ser más bien reseco, no siempre, pero por lo general. El uso de productos con siliconas pesadas o componentes pesados que se puedan adherir a la fibra capilar podrían ser contraproducentes y podrían hacer que el rulo se desarme por el peso. Es por eso que en muchos lugares escuchamos a personas con rulos que dicen que las siliconas son malas y para personas con rulos se deben utilizar únicamente productos sin siliconas. La verdad es que lo que se aconseja es que en estos casos no se usen productos con siliconas pesadas, siliconas que se acumulen en el pelo y que terminen por desarmar el rulo. Las siliconas en sí no son malas, hay de muchos tipos y debemos saber cuál elegir. Habiendo dicho esto,
para este tipo de pelo no recomiendo el acondicionador reconstrucción completa de Dove, el acondicionador óleo nutrición de Dove, el acondicionador regeneración extrema de Dove, el acondicionador con aceite de argán de Herbal Essences, el acondicionador reparación total 5 del Viv, el acondicionador óleo extraordinario nutrición universal del Viv, el acondicionador nutrición instantánea de Capilatis, el acondicionador con queratina vegetal de Capilatis, el acondicionador cauterización reparadora de 3M, ni los acondicionadores Head & Shoulders en general. Sí recomiendo el acondicionador rizos poderosos de Garnier y el acondicionador rizos definidos del Viv. Fuera de lo que son los shampoos y acondicionadores, ¿qué otro tipo de productos no recomiendo? Si tenés el cuero cabelludo graso y la fibra está conservada, no te recomiendo que te compres serums capilares porque podrías sentir que el pelo se te pone pesado, opaco o grasoso. Puedes mantener el buen estado de la cutícula con un buen acondicionador y a tu piel cabelluda libre de sebo con un buen shampoo. Si tenés un pelo débil, quebradizo, no te recomiendo que utilices cepillos o peines de metal o de plástico muy duro. Estos podrían contribuir en el quiebre del pelo. Lo mismo las colitas o chuflines de plástico, de cable O de goma. es preferible optar por las de tela. No recomiendo que te laves el pelo con jabón, de ninguna marca. A lo mejor les suena una locura, pero hay personas que se lavan el pelo con jabón. El jabón puede dañar la fibra capilar y puede resecar la piel del cuero cabelludo. Estas dos son sin dudas dos cosas que no queremos para la salud de nuestra piel ni para la salud de nuestro pelo. Para lavar correctamente la cabeza debemos usar un shampoo que se adapte a las necesidades de nuestro cuero cabelludo. Ahora bien, cuéntenme ustedes, ¿utilizan alguno de estos productos? ¿Hay algún producto que les dé curiosidad probar? Los leo acá abajo en los comentarios. Si les gustó este video, por favor denle un like y compártanlo. No se olviden de suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cada vez que subo un video nuevo. Y no se olviden de seguirme en Instagram, me pueden encontrar allá como @simon.scarano. Y yo los veo en el próximo video.